Ahí está la grabación, porque si no luego se me olvida poner la grabación, pero ahí está. Pues bueno, esta charla, esta conferencia, eh, pues está en el marco del curso que vamos a llevar Ricardo y su servidor, Luis Peña. Pues tiene el objetivo de leer los casos, algunos casos eh, de Freud, de Breuer también, me refiero al de Anao con el de Breuer. Y pues la idea de esto es pues analizar la técnica freudiana en ese momento, qué tantas cosas son vigentes, qué tantas cosas no, qué es lo que se está pensando, cómo interviene Freud con esos casos. Por ahí pues van a surgir también los datos históricos de estas personalidades que fueron de los casos de pues emblemáticos sobre la histeria. Esta es la clase muestra, una clase que hemos decidido que sea abierta, se va a subir a internet para que pues bueno pueda llegar también a otras audiencias. Está pensado el curso no necesariamente para psicoanalistas, sino para cualquier persona que esté interesada en el psicoanálisis. Me parece que de pronto eh, limitar como estos encuentros a solo psicoanalistas, pues llega como a decir lo mismo que ya los analistas ya hemos escuchado, ¿no? Entonces se trata de abrir el discurso a otras lecturas, no cerrarnos. En ningún momento se está pensando, y esto quizás hable desde mí, pero también con Ricardo ya nos dirá su postura. No se trata de decir qué es el psicoanálisis o cómo se debe de intervenir. No, se trata de hacer una lectura que nos evoque cuestionamientos sobre la técnica, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo allí? Eh, entonces, para ello hemos pensado llevarlo esto en 5 clases. Este sería la clase número 1, que es el caso Catalina. Después el domingo, este domingo vamos a continuar a las 10 de la mañana para aquellos y aquellas que estén interesados, pues bueno, con el caso de Anao, una primera parte, porque es un caso que tiene mucho material y que queremos ahí no ir con prisas, sino ir ahondando en todas las líneas que el caso nos permite. El siguiente domingo, pues sería la segunda parte. Después llevaremos con el caso de Emi Bonene y vamos a concluir con el caso de Dora, que también es un caso que tiene mucho material, pero bueno, precisamente vamos a ir a lo largo de estos casos mencionando algunos aspectos teóricos e históricos que nos van a permitir pues adelantar también este último caso. La idea o la metodología que tenemos planeado es que sean clases, a diferencia de un seminario o un taller, pues corre por nuestra cuenta hacer una lectura inicial, pero siempre dejando un espacio para las preguntas y la discusión que se pudiera tornar. Es flexible en ese sentido la metodología, no necesariamente que quede como un discurso unilateral, sino que se vayan generando también preguntas o líneas de interés que los participantes vayan mostrando interés. Sobre los ponentes, pues algunos ya nos conocen. Tenemos aquí a Ricardo Castro, que es académico, tiene una formación en psicoanálisis y filosofía, ha realizado diplomados en la UAM Xochimilco y ha participado en seminarios y talleres sobre Lacan y Freud, y bueno, ha contribuido en algunos coloquios, justamente el último me parece que es el de lecturas de psicoanálisis, que se dio en la librería Rosario Castellanos, ¿no? Y pues bueno, coordina algunos seminarios y algunos grupos de estudios, entre ellos Freud desde Freud, y que pues es un trabajo que ya ha llevado algunos años. Y pues también está su servidor, quien pues se ha desarrollado más como en 2 líneas, por una parte educativa como maestro en educación, pero en otra como clínico en psicoterapia psicoanalítica. Y pues bueno, acá esta sería la presentación del curso. Y pues no sé si quisieras agregar algo más, Ricardo, antes de empezar directamente con el caso. No, por el momento no. Si quieren, pues bueno, conforme vayamos comentando el caso, pues igual van saliendo cosas. Perfecto. Pues va, pues vamos a empezar con el caso. Este es un caso que, pues bueno,
decidimos empezar con él, ya lo decía yo, porque es un caso pequeño, propiamente no es un psicoanálisis, ni siquiera podríamos pensar que sea una psicoterapia que está realizando Freud, sino es un encuentro que tiene Freud con esta personalidad que le ha puesto nombre de Catarina. ¿Si lo dije bien? Catarina, sí, Catarina. Que pues bueno, ya algunos historiadores, algunos estudios de psicoanálisis han logrado rastrear el nombre real de esta persona, Aurelia Home Kronich. Y pues aquí yo le puse 1893, pero me parece que no, me dejé llevar a la hora de hacer las diapositivas eh, por la comunicación preliminar, que es algo que quiero hoy mencionar, pero Freud no coloca como tal el año, pero más o menos estaría como por ahí de 1892, 93. De hecho, hay una carta a Fliss en donde, ahorita justo se me perdió, ya la había encontrado, en donde hace una alusión a este caso y creo que es del 92 la carta, dice que hace algunos días tuvo ese encuentro. Ah, mira, justo aquí ya apareció. La carta es del 20 de agosto, ano del 93. Ujú. Así es, en 93, por eso yo creo que me lo puse ahí en 1893. La referencia, no voy a leer toda la carta, solamente la referencia que hace, y dice, es una carta que le está escribiendo a Wilhelm Fliess, y dice, por lo demás, la etiología de la neurosis me persigue a donde quiera, como la canción de Marlborough a los británicos en viaje. Dice, no hace mucho tiempo fui consultado por la hija del hospedero en el Rax. Fue un hermoso caso para mí, ¿no? Y aquí ya delata un poco Freud, que al final del caso también nos lo dice, la hija del hospedero. Digo que ya delata porque en el caso que está en estudio sobre la histeria, va a decir que es la sobrina, ¿no? Y que los asuntos que pasaron fueron con el tío, pero en realidad se refería al padre. Recordemos que Freud está protegiendo la identidad de sus casos y para eso se toma la licencia de cambiar nombres, cambiar fechas, lugares, profesiones y pues también hay parentescos. Esto es algo que pues lo hace como una manera de proteger a sus pacientes, pero que pues no la pone difícil porque pues estos aspectos eh, de parentesco pues tienen importancia teórica también, ¿no? Aunque pues bueno, vemos que emite ya ahí una censura Freud. Eh, y pues bueno, empecemos con el caso. Fíjense que para plantear el caso se me había ocurrido la idea de hacer un monólogo, una especie como de lectura, como si yo lo voy a llamar Catarina, aunque se llama Aurelia. Me parece que eh, el personaje, como Catarina, tiene también su existencia. Pues quería como mencionarlo ahí, un monólogo, como si Catarina nos estuviera hablando. Pero después, ahí hasta a Ricardo le pasé un guión que había elaborado, pero después dije no, porque el caso, aparte de que está escrito de una manera, Freud lo escribe como si se tratara de una novela, ¿no? Eh, una novela de Proust, pues tiene también su importancia o en esos detalles de la intervención que va haciendo Freud, como lo va mencionando. No lo vamos a leer tal cual, ahorita nos vamos a detener en algunos fragmentos literales para retomar cómo estaba interviniendo Freud, pero quisiera como platicárselos de qué va. Pues Freud se va de vacaciones, ya no lo decía ahí en la carta a Fliess, en 1892, 93, por ahí, no especifica. Y pues a Freud le gustaba las caminatas, ¿no? Y sobre todo en montañas, y pues decide en sus vacaciones caminar, ¿no? Y subir una montaña. Viendo este paisaje, que por acá de hecho hay una postal, me voy a adelantar, de las montañas en donde Freud describe que estaba, eh, pues se encuentra con esta chica, Catarina, que pues al parecer lo siguió, ¿no? También lo iba siguiendo.
Este es el rostro, ¿no? de Catarina. Y pues le pregunta que si es doctor y que si le puede ayudar, porque ya ha visitado otros doctores y ella padece de los nervios. Entonces esperaba de él, pues, que le ayudara. Y Freud le pregunta, ¿y de qué sufre usted? A lo cual Catarina dice, me falta el aire. No siempre, pero muchas veces me agarra, pero creo que me ahogaré. Y le empieza a contar que una serie de síntomas, como por ejemplo una sensación de angustia, una opresión en la garganta, que le duele la cabeza y que empieza como a martillar. En realidad ya aquí empieza como una serie de intervenciones de Freud. No es que Catalina se haya abierto y haya hecho como un despliegue de los síntomas, sino que el mismo Freud va preguntando específicamente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Como, y no siente nada en la garganta y dice, sí, se me aprieta la garganta como si me fuera a ahogar. Y en la cabeza no le sucede algo más y dice, bueno, me martilla hasta estallar, ¿no? A lo cual Freud pues empieza como muy médicamente a hacer como esta revisión de síntomas de lo que él está considerando como un ataque de angustia. Eh, También le pregunta algo Freud, que eso va a desencadenar una serie de asociaciones, que es que si cuando sucede eso, ve algo frente a sí, o sea, se le aparece una representación. A lo cual Catarina va a decir que sí, que lo que sucede o lo que ve es un rostro horripilante. Me mira tan espantosamente y yo le tengo miedo. Ese rostro va a servir como pista para ver de dónde vienen esos ataques. Entonces Freud empieza como a explorar, preguntándole desde cuándo. Dice que desde hace 2 años esto ha sucedido, que se le ha aparecido el rostro. Entonces Freud le dice, si usted no lo sabe, yo le diré de dónde creo que le han venido sus ataques. En algún momento, 2 años atrás, usted ha visto o escuchado algo que le embarazó mucho, que preferiría no haber visto. Y entonces Catalina dice, pues sí, ¿no? He pillado, aquí en la traducción de Horror tú dice así, a mi tío con la muchacha, con Francisca, mi prima. Y describe cómo en una ocasión llegaron a las cabañas donde se hospedan, aparece pues el negocio de la familia de Catarina, pues ese es el hospedaje. eh, Llegaron unas personas a comer y no estaba la cocinera, que era Francisca, a lo cual ella y su primo Alois, eh, pues se preguntan dónde está Francisca, ¿no? Y van a buscarla. Ya también habían notado la ausencia del tío, que yo creo que ya hay que quitarle la censura, vamos a decir, del padre de Catarina, habían notado esa ausencia. A lo cual el primo de Catarina hace la broma de que quizás estuviesen juntos, ¿no? Eh, pero algo curioso es que Catarina no lo ve mal esa broma, no le da una connotación sexual y parecen divertirse de la situación. Van a buscar a su padre en un lugar en una habitación que tiene el padre, y se dan cuenta que está cerrada esa habitación. Entonces, el primo sugiere que desde la ventana se puede ver si hay alguien adentro o no, pero que él tiene miedo, porque para eso hay que subirse en un sitio. Entonces, Catalina dice que pues ella no tiene miedo, que ella sí va a ver. Dice, pero Alois no se anima a la ventana, dice que tiene miedo. Entonces yo digo, ah, muchacho tonto, voy yo, no tengo miedo ninguno. Eh, Todo esto lo sabemos porque Freud nos lo está contando según lo recuerda que fue la conversación. De ahí me llama la atención que elige como ciertos fragmentos que le van pareciendo importantes a Freud para el caso, ¿no? Y entonces se asoma y se da cuenta que está su padre y Francisca, pero que están uno encima del otro, a lo cual ella pues se asusta, se baja de la ventana y empieza ahí esta sensación de ahogo. Eh, Dice, al punto me he apartado de la ventana, me he apoyado en la pared
y me entró la falta de aire, que desde entonces tengo. Se me nubló el entendimiento, sentí un peso sobre los ojos y en la cabeza me martillaban y todo bullía. Freud le pregunta que si eso que vio lo, lo fue a comunicar inmediatamente a su tía, que en realidad podríamos sospechar que no era la tía, no era su madre. Entonces, pues Catalina dice que no de momento, pero que después lo hizo. Que ella no entendía bien qué es lo que pasaba, ¿no? Eh, Eso hace que la mamá de Catarina y el padre de Catarina empiecen a discutir y que ella empiece a escuchar cosas en la discusión que menciona Freud que no eran como propias o no eran adecuadas para que ella las escuchara. A lo cual pues viene una separación, se separan los padres de Catarina eh, y el padre se queda con Francisca. No sabemos realmente cuál es el parentesco, podemos pensar que sí era la prima de Catarina, y ahí sí no hubo una censura, y pues que se separaron, ¿no? Los padres. También se menciona que Francisca queda embarazada del padre de Catarina. Eh, Después de que está narrando esto, se le vienen dos líneas de recuerdo a Catarina, en donde una de ellas tiene que ver cuando, después de haber caminado con su padre en una tarde, pues llegan a recostarse en una cabaña y el padre empieza a beber. Y ya tomado, sube a la habitación y intenta acostarse con su hija, con Catarina. Eh, a lo cual ella pues lo rechaza y le dice, el padre le dice como que se deje, que es algo, que son cosas buenas, ¿no? Lo que le va a hacer. Ella empieza como a asustarse, se levanta, se coloca en el pasillo, como a punto de irse, de huir, pero el padre cede en sus intentos y se va, ¿no? A acostar en su propia cama. Luego se le viene otro recuerdo en donde también se había quedado toda la familia y ve al padre salir de, este, de la habitación de Francisca, ¿no? Entonces lo interpela a Catarina y le dice que qué hacía, y dice que estaba buscando algo, ¿no? Y que ya se acueste. Ella empieza a asociar esos recuerdos con esta sensación de vómito, ¿no? Eh, Mientras va contando esto, Freud nos describe cómo el rostro de Catarina se va transfigurando. Dice que al terminar de contar esto, el rostro con expresión de fastidio y pesadumbre se había animado y tenía ya los ojos brillantes y que se encontraba aliviada y renovada, ¿no? Eh, Freud le dice que si ahora entiende de dónde viene este rostro, a lo cual Catarina asocia este rostro, que en un momento le parecía como algo horripilante, como algo eh, desconocido, dice que ya sabe de quién es ese rostro, y es el rostro de su padre, pero no lo había logrado reconocer porque es un rostro específico, que es un rostro que hizo el padre cuando estaba molesto, un rostro de ira, de enojado. Cuando le está culpando a ella por haber dicho a su madre lo que había visto. Entonces, ese rostro, pues, ahora tiene ya un sentido. Es el rostro de su papá enojado y que le está culpando. Eh, Freud nos explica, en el caso, eh, que estos recuerdos van a tomar importancia para los síntomas y para la histeria traumática de Catarina, en el sentido de que ella no había conectado esas sensaciones, eh, porque Catarina era virgen y en este tiempo Freud pensaba que no había una sexualidad infantil, aunque ya se empezaba a sospechar que algo sucedía ahí de lo sexual en la infancia,
pero no había asociado estos dos recuerdos, tanto el recuerdo cuando el padre va ahí a acostarse con ella, como el recuerdo cuando lo ve salir de la habitación de Francisca. En ese momento Catarina no había hecho esa asociación de que algo sexual estaba pasando en esas escenas. Pero cuando los ve en la ventana, cuando lo va a buscar y lo ve en la ventana con Francisca, esos dos recuerdos que estaban allí, en la mente de Catarina, se habían unido ya con este tercer episodio y pues había desencadenado ya los síntomas histéricos de Catarina. Freud hace una intervención explicándole eso, ¿no? Le dice que ahora ella pues lo había asociado y dice, bueno, eso que estaba haciendo con mi prima Francisca fue lo que mi padre intentó hacer conmigo en esos otros dos eventos. De ahí viene una sensación de asco que se va a manifestar sintomáticamente con las náuseas, ¿no? Entonces, poco ahí va el caso, lo conté de una manera muy rápida, pero porque ahorita vamos a regresar, pero desde la teoría, ¿no? Porque si lo pensamos así, pudiéramos como quedarnos con esta histeria, con esta historia de abuso, de un abuso sexual, un intento de un abuso sexual, más bien, pero nos quedaría todavía como lagunas o como huecos en pensar por qué estos síntomas específicos para este caso. O sea, ¿por qué de un abuso o de un intento de abuso sexual infantil se desarrolló esta histeria traumática? Incluso nos, nos quedaría todavía sin explicar el por qué se desarrolló después. ¿Por qué cuando vio por la ventana y no cuando pasó, ya sea el recuerdo 1 o el recuerdo 2? ¿Por qué no desarrolló nada en ese momento? ¿Qué fue lo que sucedió en ese lapso que no aparecían síntomas sino hasta después, ¿no? También el hecho de que Freud en estas intervenciones preguntara por si cuando sentía esos síntomas veía algo, ¿no? O sea, pues de dónde se le ocurre a Freud preguntar, o sea, si te está contando el paciente que siente una sensación de ahogo, ¿por qué pensar que iba a haber algo? ¿No? ¿De dónde Freud se le ocurre hacer esa pregunta? ¿No? Eh, y bueno, ahí el caso, y vamos a pasarle el micrófono ahí a Ricardo para ver si quiere agregar algo, o cómo vas viendo, Ricardo, este caso de Catarina. Yo lo primero, así que eh, a ti, Luis, te comentaría, sería esto de por qué lo estás pensando como un abuso sexual infantil. ¿Mm? Porque es Bueno, que eso me hace ruido, ¿no? O sea, ahora es que para debatir tantito. Porque sí, bueno, sí, sí, sí. Aurelia, pues niña no es, ¿no? En el momento del trauma, lo voy a decir así. Y sí me salta esta idea de un abuso sexual. ¿Mm? O sea, ¿tú sí lo piensas así? No, no y sí. La pregunta que me hice justamente, estoy tratando de ver la especificidad de la escucha del analista a diferencia de la escucha psicológica. Y bueno, durante algunos años trabajé yo, unos 5 años, trabajé para una asociación de prevención del abuso sexual infantil desde el lado de la psicología, no desde el psicoanálisis. Y algo que está justamente en el discurso psicológico es que existen dos tipos de abuso, ¿no? Tanto el del contacto, con contacto y sin contacto, ¿no? Y aquí el hecho de que el padre se le acercara, se acostó con ella y le dijo, intentaba ahí encimarse a ella y decirle que le iba a enseñar lo que era bueno. Ya encontré el párrafo, dice, ¿qué haces, tío? ¿Por qué no te quedas en tu cama? Él intentó engatusarla. Anda, muchacha tonta, quédate quieta. Tú no sabes qué bueno es eso.
No me gusta lo bueno de usted. Ni siquiera dormir la dejan a una. Permaneció de pie junto a la puerta, lista para escapar al pasillo, hasta que él desistió y se durmió a su vez. Entonces ella se metió en la cama y durmió hasta la mañana. Por la modalidad de defensa de que ella informa, parece desprenderse que no discernió claramente el ataque como sexual. Entonces, desde el lado de la psicología, sí se pensaría como un asunto de abuso sexual y se quedaría como ahí. Creo que Freud acá lo está mencionando como un ataque sexual, no como abuso, sino como un ataque. Literal lo dijo acá, ¿no? Pero aún así, no se queda con eso, ¿no? Que es lo que me hace, lo que a mí me interesa del psicoanálisis, que hay una escucha diferente, ¿no? En el sentido de que no lo está pensando tanto en el sentido moral, como bueno, él es un abusador, el padre, sino más bien cómo está asociando esta Aurelia estas representaciones. Entonces, sí hacía la pregunta justamente para empezar a discernir qué es lo que está escuchando Freud, ¿no? Más que escuchar solamente el abuso, creo que lo que le está interesando es de qué manera Aurelia está asociando estos recuerdos de ese ataque sexual, llamémosle, como Freud lo está llamando en este momento, y también en el marco de que Freud está en esta época pensando que algo de un ataque sexual forma parte de la etiología de la histeria. Lo que algunos escritores llaman como la teoría de seducción, ¿no? Me parece, o yo no he encontrado en Freud que lo llame como tal, pero sí está presente este asunto del ataque sexual como una posibilidad de la etiología de la histeria. Entonces, por ahí lo estoy pensando, Ricardo. Sí, eso de la seducción sí aparece en las cartas, un poquito más Pero, adelante. ok. Pero Sí, como en esta seducción, la época no. palabra seducción me parece problemática a mí. Ajá, sí, La parece como sí, ataque no. sexual. Sí, aquí sí, 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 tienes razón. Ujú. Pero es que es tramposo, porque tú mismo lo comentabas, ¿no? Eh, el hecho de que Freud esté trabajando algo en esta temporalidad, eso lo hace tramposo, porque tú decías, bueno, escogió estas partes de lo que le contó Catarina, en realidad no sabemos ni nunca sabremos qué más le dijo. Pero Freud construye una historia, ¿no? Con sus intervenciones que se adecua para lo que él está trabajando en esta época, que sería importante de una vez plantearlo. Una es, en esto de la etiología de la histeria, pues es la herencia. Otra es el trauma, ¿no? Esto del ataque sexual se pudiera pensar como el trauma, como un trauma, justamente. Y el otro, pues, implicaría la sexualidad, pero la sexualidad como un tóxico, ¿no? También tú aclarabas, me parece eso importante, que como que sí empieza la idea de una sexualidad infantil, pero más que nada, como que en esta época, Freud ubica que hay algo en la sexualidad. Creo que eso es importante, pero todavía no hay algo claro en este momento, ¿no? Entonces, hay que considerar esos tres puntos que les comentaba, ¿no? La herencia, el trauma y la sexualidad. Y bueno, esto de que señalas del ataque sexual, justamente puede estar ubicado ahí como un trauma, ¿no? Que para hacer sus diagnósticos, que justamente es lo que sigue de la epicrisis, que sería la presentación diagnóstica de un caso de un enfermo, en este caso de una enferma, en medicina, ¿no? Vamos a tenerlo en cuenta. La epicrisis es pensado a partir de la medicina y aquí Freud pues no está como psicoanalista, sino ni neurólogo, está como médico.
Eso es importante. Eh, y bueno, es que sí me salta esto del abuso, porque pareciera, o sea, como en un cierto tipo de lectura, que Freud no le da un peso, sino le da este peso que también comentas, de cómo está estructurando o cómo lo está pensando Catarina el evento, Ujú. aparentemente, ¿no? Porque obviamente Freud, pues es que esta expresión, ¿no? Es del libro lo que, lo que tenemos aquí, ¿no? O sea, llega, incluso Freud creo que le hace un comentario que, pues que quisiera, es como una paciente modelo, porque no es mojigata como las de Viena, ¿no? Que le dan Exacto. vueltas y dice las cosas, pues como van. Eso es interesante también. Por ser Creo que, pueblerina. ajá, exactamente. Ahí es otro punto, ¿no? Que ahí sí podemos ver ciertos juicios que tenía Freud, como el hecho de tener como un, pues vamos a llamarlo como un estatus social, o esto de pueblerina, implica que tiene una facilidad de hablar de cosas sexuales, pero al mismo tiempo no, ¿no? Justamente. Entonces, bueno, ya teniendo eso, es que me quería tomar ahí un poco de ahí para ir comentando, ¿no? Esto de la epicrisis y cómo lo va a pensar Freud. Entonces él dice, ¿no? Nada podré objetar si en este historial clínico alguien ve menos un caso de histeria analizada que uno resuelto por mero colegir. Para empezar, hay que ubicar que Freud lo está pensando como una histeria. O sea, ya de entrada, no sé cuánto platicaron, pero con eso que nos presenta, ya Freud tiene el diagnóstico certero que es una histeria. Por eso comentaba esto de que tengamos, pues sí, cuidado al leer, hay que poner atención de cómo estructura la historia Freud. Nos va presentando los síntomas. Un desconocimiento de la sexualidad, implica como esto de la virginidad y un desconocimiento, y Freud lo planteaba como algo que detona la histeria, ¿no? En la teoría. Ok, está bien. Eh, lo de la alucinación, esta cara, también parte de la sintomatología de la histeria en esta época, que incluso es un poco revuelto porque estaba esto que le denomina confusión alucinatoria, ¿no? El vómito, el asco, que es un síntoma en esta época de Freud que también ahí pone, ¿no? Ok, entonces, ahí hay estos elementos. Y uno importante también en la época que es de un texto, de 1893, que es justamente la época en que tiene estas vacaciones Freud, que se llama Sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos. Ahí Freud, como en otros textos previos, comenta que uno de los síntomas o característica de la histeria es la doble conciencia. Estos elementos que estoy mencionando, pues van a ir saliendo, ¿no? Poco a poco en los siguientes casos, pero pues bueno, ahorita vamos a aprovechar así como lanzar varias cosas con Catarina. En la presentación del caso y en la epicrisis, Freud no precisamente habla esto de la doble conciencia, ¿no? Pero se los comento justamente para tratar de ubicar cómo Freud piensa esto que le denomina caso, que bueno, no sé si le podemos llamar caso. Pero bueno, esta anécdota que Freud tiene con esta joven de 18 años y que en este primer recuerdo o en la escena principal es a los 14 años.
Entonces pasaron 4 años para que los síntomas se manifestaran y se manifiestan de una forma abrupta, ¿no? En el cuerpo. Y hay como una pregunta, hay un desconocimiento de pues, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pues fue nada más de verla, así de escucharla 5 minutos, ya dijo, esta morra es histérica. Pues, bueno, está bien, vamos a creerla. Es cierto que la enferma admitió todo lo que yo interpolé. Eso también es importante. Algo interesante en esta época de Freud es que sí toma a la letra ciertos pasajes de los dichos del paciente. Esto en clínica, los voy a llevar a actual, o sea, cuando estamos ahí en el consultorio, esto es muy importante, muchísimo. Ubicarnos en los dichos del paciente tal cual los dijo. Que ya tenemos eso, entonces vamos a decir palomita Freud. Pero hay esto que les acabo de leer, implica algo, ¿no? O sea, Freud está metiendo algo de la teoría. No le está preguntando, así como nos iba contando Luis, o sea, no rasca más en ciertas cosas, ¿no? Sino va de lleno como acortando caminos. Eso es como lo tenemos, ¿no? En el libro. Porque él ya sabe y Ujú. dice, es como esto de la cara, lo sexual, el negar, ¿no? La sexualidad, porque Catarina es virgen. Pero ¿y qué tal si no lo era? Más allá que haya tenido el ataque sexual con el padre. O sea, ¿qué hay con eso, no? Hay que poner como este cuestionamiento de Freud está poniendo algo ahí, teórico. Y podemos abrir una pregunta ahorita. ¿Qué implicaciones tendría en la clínica cuando nosotros ponemos algo teórico en la sesión? En este caso, pues ahí sería lo sexual, ¿no? Como algo que está problematizando. Y tampoco estoy diciendo que no. O sea, hay una escena que es problemática para Catarina, que pareciera que surgen más que dudas, como surge algo de evitarlo. Ok, pero eso es lo que está diciendo Catarina. Bueno, ya Freud está diciendo otras cosas. Bueno, ya tenemos como este punto de Ujú. ubicamos algo que está metiendo Freud como teórico y vamos con algo técnico. Entonces tenemos dos elementos aquí también. Cuando hablamos de lo teórico y cuando hablamos justamente de aspectos técnicos. ¿A qué referimos con elementos técnicos? Como las técnicas o la forma en que Freud daba el tratamiento, que en esta época aplicaba mucho los tratamientos morales, que se le denominaban, que eso vayamos desarrollando el curso, habrá tiempo para ir comentando con las otras pacientes, por ejemplo, con Emmy, con Lucy y con Elizabeth. eh, Aparecerían estos dichosos tratamientos morales, que son curiosos, ¿no? Estas como técnicas que utilizaba Freud y no nada más Freud, sino como los médicos de su época, y va a aparecer un elemento muy importante, la hipnosis. Entonces Freud, aquí en la Epicrisis, nos comenta, ¿no? Pero no estaba en condiciones de reconocerlo como algo vivenciado. Esto que le fue pasando, opino que para ello habría hecho falta la hipnosis. Entonces pareciera que este elemento técnico de la hipnosis nos aseguraría
ciertos señalamientos que le puso Freud en relación con lo sexual o con esto traumático sexual. Y entonces, bueno, ahí tenemos esta parte. ¿Y qué es lo que pasa con la hipnosis? Entonces, aquí en la epicrisis tenemos un elemento epistemológico de Freud. ¿A qué me refiero? ¿Quién era la influencia principal en este momento? Y que fue, oh, chala, yo creo, tal vez todavía cuando vio a Dora, que sería entre 1902 y 1905, la hipnosis, aunque Freud, él sí acepta que pues la verdad no era muy bueno hipnotizando, era medio güey. Este, pero es algo que aplica y que es un elemento importante para el desarrollo de la creación de la técnica psicoanalítica que vendrá años posteriores. Aquí no estamos hablando de psicoanálisis. Entonces, la hipnosis de quién venía principalmente en esta época, de Jean-Martin Charcot. Ujú. Disculpen mi francés. Es el Charcot, neurólogo. Aquí tenemos un elemento también interesante, ¿no? O sea, pasamos como de ciertos aspectos médicos a este elemento neurológico. Entonces, bueno, Charcot como neurólogo retoma esta técnica que tiene su historia tanto en la psiquiatría como en la medicina francesa, ¿no? También ubicada pues, en los charlatanes o esto que se le conoce como las ciencias obscuras, tiene también su historia, ¿no? Entonces, pero bueno, Freud por ahí esto lo hemos comentado en otros contextos con Luis, en 1886, cuando todavía es estudiante, viene todas estas cosas de qué estudia, en qué se especializa, justamente tiene este viaje a París con Charcot y queda impresionado justamente con la presentación de enfermos, de las histéricas y todos estos elementos teóricos que va teniendo Charcot, como justamente los estados hipnoides, que es algo que va a salir en estos casos. Eh, la gran histeria, todas estas presentaciones, estos movimientos en el cuerpo de estas mujeres, ¿no? Que parece que históricamente y en los elementos teóricos son muy interesantes y también habría que ver cómo Freud recibe esta técnica de la hipnosis. ¿Qué tanto lo sigue trabajando con Breuer, ¿no? En diferentes casos, cómo lo va a hacer con Emmy, con Lucy, con Elizabeth Bonnerre, cómo se va a ir modificando la técnica, ¿no? Porque va a tener ciertos momentos. eh, Freud en un momento va a hacer como ciertos pasajes de mano, ¿no? Que va a ir como puliendo, lo podemos decir. Pero bueno, aquí nos comenta que no hubo tiempo de hipnotizar, quién sabe, pero le da un lugar, justamente. Hasta ahí vamos bien, voy rápido, tienen dudas, comentarios, pueden interrumpir, ¿eh? Ahí un poco, reforzando lo que mencionaste en relación a esto de que decíamos de la pueblerina, en la página 147 está donde dice Freud, solo me resta agradecerle que resulte tanto más fácil hablar con ella que con las mojigatas damas de mi práctica urbana, para quienes todas las cosas naturales son obscenas. Ese está como el punto, ¿no? Que decías. Que mira que yo no lo leo tanto como un clasismo, sino más bien como identificar las diferencias culturales, ¿no? Que están en los discursos. Híjole, no sé, Luis. Es que es algo que está en Freud, ¿eh? Y que está en toda la Sí, obra. pero también en los de llamados psicoanalistas.
Sí, o sea, yo no le hago un juicio a Freud, o sea, eh, es la época, su posición, lo que él vivió, ¿no? Que la pasó difícil, de repente se ve envuelto en ciertos círculos vieneses de mucho dinero, etcétera. Pero esto tiene una consecuencia en aquellos que se quieren posicionar en el psicoanálisis. Clasista. Ok, Y ok, pues podemos justo. ver como ciertas resonancias acá, ¿no? Ciertos, incluso decirlo como ciertos sesgos de lectura que se quieren tener y que después se reproducen. Eso en acá hay que criticarlo. O sea, acá me refiero en la actualidad. Acá, pues Freud, ok, ya, en cierto, es que estoy tratando de acordar qué texto viene cuando habla de la neurosis del pobre. O sea, hay algo ahí que se vi reforzando en Freud, ¿no? Pero pues es él, ¿no? Pues, es su rollo. Ya no está para que le digamos qué onda con eso, Freud. El El otro asunto punto que es. me... Ujú. No, sí, sí, di. No, el otro punto es que va por otra línea, que lo que mencionaba sobre retomar lo dicho del paciente, sus palabras, como poner atención justamente en lo que va diciendo. Acá hay una limitante que yo me encuentro al no poder leer en alemán, porque no sé alemán, pero que el traductor de Amorrutu toma importante ciertas palabras, no, o sea, colocar el equivalente en alemán, no el equivalente, sino tal cual como está en alemán, y en este caso en específico nos deja ver Mm, que cada vez que Catarina y también Freud en sus intervenciones está escuchando esa palabra, que es el Aufkommen, ¿no? Que es Aufkommen, luego Kommen, Heraufkommen, más adelante lo vuelvo a Kommen, y me pareció interesante cómo el traductor dijo, esto es importante mencionarlo en alemán, o sea, nos ponen, es la única palabra que nos está ahí como señalando y que acá en la traducción, por ejemplo, la primera vez que aparece es como Aufkommen, que es se destapó, luego Kommen, que es llegó, Heraufkommen, que es llegó allá, ¿no? Y cómo Freud va escuchando eso y sus intervenciones también va utilizando como derivaciones de esas palabras, de esa palabra, no quiero decir significante, quiero decir palabra, y cómo está utilizando las propias palabras del discurso del paciente como para intervenir también. sí, sí, la clave en los dichos, en esas palabras es el comen. Comen puede significar venir o acercarse. Y eso, o sea, si le vamos dando como la estructura en la narración, cada vez que el padre se acercaba había algo. Cuando, no sé, venía algo, incluso hasta venir, ¿no? Se vino. Puede tener un equívoco, ahí alboreando, o con doble Ujú. sentido. Pero sí, 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 justamente ahí en el comen, eso es importante porque hay otra palabra que, pues bueno, pues otro verbo, un verbo que es gin, que implica justamente este movimiento de ir, ir y venir, o que vas a un sitio, ¿no? O sea, eso que señala sí, sí es importante. Sí, 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 sí. Ahí comparto que, bueno, leer estos textos en alemán, pues sí, sí, te permite como ir ubicando otras cosas, pero bueno, ahí como señalas, ¿no? Esto que, esta empujón, ayuda del traductor, nos permite como intentar pensarlo, ¿no? De esa importancia de la literalidad, de ciertas palabras que de repente utilizamos cuando vamos a análisis, que pueden tener cierto eco en nosotros, ¿no? Y en lo que estamos contando.
Ujú, más allá de una interpretación, que pues bueno, si interpretamos, bueno, eso implicaría otra cosa, que bueno, aquí Freud no puedo utilizar la palabra interpretación porque en realidad no está interpretando, está intentando explicar y adecuar el diagnóstico de la histeria. ujú. El otro punto que me parece interesante de este caso es lo que aparece en Freud, que bien lo señalas, en cuanto que es una intervención médica, y leyendo ya todo estudio sobre la histeria, particularmente en el punto de la comunicación preliminar, que es con quien abre este libro, y el último apartado que se llama sobre la psicoterapia de la histeria, que es el capítulo 4 y con el que concluye este libro, estoy sobre la histeria, incluso está actuando como psicoterapeuta Freud, ¿no? No dudaría en utilizar esa palabra porque ellos mismos están pensando como psicoterapeutas. Un psicoterapeuta en el sentido de que está elaborando un diagnóstico a partir de el cumplimiento de criterios sintomáticos y la ubicación de la etiología, ¿no? O sea, si cumple con estos síntomas y tiene esta etiología, o sea, esto lo causó, se concluye que es histeria traumática, o se concluye que es una neurastenia, o se concluye que es una paranoia, ¿no? Entonces está haciendo como este diagnóstico diferencial, ¿no? Que me interesa a mí seguir a Freud en este punto, que en el curso lo vamos a ir viendo cómo va a ir abandonando ciertas cosas y otras se las va a seguir como reproduciendo, ¿no? Porque me interesa a mí este punto del diagnóstico en Freud como médico, porque sabemos ya que en el análisis no se va no hay lugar para eso, y justo responde la pregunta, ¿por qué no hay lugar para eso? ¿No? En un diagnóstico de este estilo, que pareciera ser el ideal de las psicoterapias actuales, tener un manual de diagnósticos con unos síntomas para poder clasificar, ¿no? Y que en este momento Freud está instalado como en esa lógica, ¿no? Y que precisamente se va a ir moviendo de ese lugar. Entonces, señalar que pues lo que está haciendo Freud es pareciera hasta psicoterapia actual, ¿no? Es que sí, 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 así como lo comentas, de ahí no pudiéramos como debatirles a aquellos que proponen esto de la dichosa psicoterapia psicoanalítica, porque pues lo estás comentando, ¿no? Y más adelante incluso así también hay un texto. Y sí, Freud se pone como psicoterapeuta, ¿no? Lo interesante es que es al final del texto. O sea, ya que hubo, porque bueno, el texto, no todos los casos fueron en un mismo año, sino es un desarrollo de varios años de cada uno de los casos que va presentando. En el caso de Catarina, pues bueno, o sea, es un día. Pues, por eso mencionaba que, pues, quién sabe si sea caso, pero bueno, en esta anécdota, ¿no? Y esto que comentas es interesante, como ubicar que al final del texto, que sería de 1895, Freud ya está planteándose una técnica que pues, es como un elemento de psicoterapia. ¿Se deja como médico? No, pero ya hay algo nuevo y pues eso lo va a catapultar, bueno, a otras cosas, ¿no? Pero sí, eso es importante. Y sí, ¿no? Va a intentar hacer siempre, siempre ubicar el diagnóstico, ¿no? Le llaman esto del Ujú. encuadre. Sí, 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 y sé que resulta, o al menos, bueno, puede resultar incómodo para los analistas que ponga juntos la palabra Freud y psicoterapia, ¿no? Pero creo que en este que estamos leyendo, ahí está como un intento, pero creo que también lo interesante es por qué se va de ese lugar Freud. Y yo diría que no del todo, ¿no? En estudios sobre la histeria está instalado en esta lógica. Y dentro de la etiología mencionaste dos, y yo creo que acá también está mencionando una tercera, que es un poquito, como etiología mencionaste la herencia, este asunto de la sexualidad, pero también está el espanto, el horror.
está apareciendo como un factor, si no etiológico de la histeria de Catarina, está como un factor desencadenante de los síntomas, el horror, el espanto, que justo aparece cuando ella mira la ventana y dice que siente eso, ¿no? Que le falta el aire, ¿no? Y que todo le bullía y que le martillaba la cabeza, que se le nubló el entendimiento. Este asunto del espanto, del horror, estará más anclado en la teoría con lo que propone Breuer como etiología de la histeria, que son los llamados estados hipnoides. Para Breuer, los estados sinoides era un estado de la conciencia que no se encontraba en la situación como apta para entender un suceso y que eso generaba que no se pudiera tramitar el afecto de una manera correcta, que no tuviera una descarga correcta, ¿no? Eh, y entonces el afecto queda separado de la representación y intramitable por ese estado hipnoide. Ese estado hipnoide puede ser causado artificialmente, como a través de una hipnosis, pero también por sucesos de la vida, como puede ser ante un accidente, ¿no? Ante un evento que aparece abruptamente, se puede generar ese estado hipnoide. Pero también menciona otros eventos como puede ser, y con Ana O lo vamos a ilustrar mejor, que es el cuidado de un enfermo. Cuando uno está cuidando a un enfermo durante una temporada larga puede resultar desgastante y ocasionar esa fatiga mental, ¿no? Que permita que ciertas cosas que suceden nos puedan tramitarse. O el asunto, como ya lo decía, del horror, del espanto, ¿no? Que me llama la atención este asunto, porque acá en México tenemos en el folclore este asunto de cuando alguien se enferma de espanto, ¿no? Dice, hay que curarlo de espanto, no sé si habían escuchado ese tipo de curas folclóricas en México, creo que en Latinoamérica también, de que algo sucede que afecta, ¿no? Y que la persona queda como afectada tiempo después por ese acontecimiento. ¿Cómo Sí, vamos? para Freud, esto que incluyes es parte es que hay varias cosas. La herencia, el trauma, la sexualidad, pero ya en la epicrisis, Freud lo va a plantear como este trauma sexual. Y justamente eso que comentas implicaría la angustia. Entonces, ante cada trauma sexual hay algo de un ataque de angustia. Y que dentro de los textos, las cartas, los manuscritos, está muy presente justamente este término de la angustia. que Dentro de la obra freudiana va a ser un elemento bastante importante o concepto, incluso vamos a llamar. Ya en su momento eso se los voy a comentar eh, ya en otra reunión para ahí justamente ver cuál es la clasificación con la que está trabajando Freud con esto de las neurosis actuales y la psiconeurosis. Y justamente, pues bueno, hacia dónde tiende cuando es una histeria de angustia o una histeria, o cómo implicaría una neurosis mixta y todo eso. Pero sí, es esto que comentabas, Luis, de que tú lo ubicas como el espanto. Está interesante, ¿no? Porque sí, realmente Catarina, ante ciertas situaciones, pues había una angustia, ¿no? Ahí le tenía miedo ahí a esa alucinación, ¿no? O sea, porque también hay algo ahí alucinatorio que, que es interesante porque las alucinaciones, tanto visuales como auditivas, siempre se ubican, bueno, en estos términos freudianos de esta época, en la paranoia, ¿no? En- Dentro de la psiquiatría, pero podemos ver cómo en estas histéricas con Freud sí hay ciertos elementos locos, vamos a llamar.
que ya después ciertos psicoanalistas incluso hacen sus libros, ¿no? De locuras histéricas. Pero bueno, o sea, hay ciertos aspectos importantes, interesantes en estos casos que va viendo Freud, ¿no? Que justo la alucinación es la que da la pista a hablar de esas cosas, ¿no? Cuando le pregunta por esta situación de, ¿usted ve algo cuando tiene esos síntomas? Sí, veo un rostro, ¿no? ¿No? ¿Desde cuándo lo ve? ¿No? Desde hace 2 años, ¿no? Y empieza como esto. ¿Usted vio o escuchó algo? Que también está interesante que dijo, vio o escuchó, ¿no? No dijo sintió, ¿no? O tocó, o olió, Ah, ¿no? Sino que eso fue por lo visual o lo auditivo. sí, y eso implica de qué caso lo está trayendo, porque es una pregunta guiada. Ujú. Sí, son preguntas guiadas las de aquí, de este caso. Incluso se podría hacer la crítica que hasta sugestivas. Pues, y usted Sí, siente algo en la cabeza, ¿no? Ah, sí, ah, sí, de veras me martilla, ¿no? sí, sí, pero eso que comentas, el hecho de que Freud piense una imagen, ¿no? Ujú. Y eso es interesante. Y justo No, estas... ujú. perdón, a mí a quien se me ocurre es en Anao Mm. y en Emi. En EMI, sí, en Ana y en EMI, con este asunto de la técnica de presionar, que la vamos a, cuando lleguemos a EMI vamos a hablar al detalle de esta técnica de presionar la frente y dígame lo que le aparece en su mente, ¿no? Y la otra que no tenemos caso escrito, publicado, pero que Freud dice que es su prima Bona, que es Cecily. Cecily. Ujú. Ahí hay algo, ¿no? Que en las cartas ahí va hablando de ella. Durante el curso también vamos a ir hablando sobre la comunicación preliminar, si quieren pueden ir adelantando leyéndola, en donde precisamente acá hago estos apuntes que son, digamos, la parte teórica, sí, las dos últimas partes, la parte de Breuer y de Freud, de psicoterapia, que es las finales de estudios sobre la histeria, ahondan más sobre esto, pero digamos, podríamos decir que el resumen de lo que está pensando como teoría Freud en ese momento está en la comunicación preliminar, también llamada como sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Hay, a pesar de que es un texto que ya no es vigente, hay ciertos gérmenes que todavía se utilizan en la clínica psicoanalítica, ¿no? Justo vamos a ver cuáles no, cuáles sí. Eh, Vemos, por ejemplo, que hay una noción de trauma bien diferente a lo que incluso la psicología moderna o actual plantea. Vemos que el trauma aparece no como un nexo eh, inmediato de un evento, ¿no? Sino que hay como un cuerpo, o sea, hay un evento, por ejemplo, en este caso están los eventos de cuando el padre se acuesta en la cama de Catarina, el otro eh, cuando está saliendo de la habitación de Francisca. Entonces, esos eventos permanecen en la conciencia de la paciente como cuerpos extraños, dice Freud Breuer, y luego va a haber un agente provocador, que es cuando se asoma en la ventana y que entonces ya empieza a hablar del trauma psíquico, ¿no? O sea, en sí mismo, ya Freud está pensando que un evento en sí mismo no es traumático, sino más bien como esta serie de asociaciones que se van sucediendo en tiempos distintos de la vida de una persona y que va originando eso que mientras tanto quedan como incubados esos recuerdos, ¿no? Esos afectos sofocados, quedan como en un estado como de incubación, como cuerpos extraños, ¿no? Como pareciera ser como una posesión diabólica en donde aún no se ha despertado el diablo, sino hasta que le avienta a uno el agua bendita, ¿no? Y entonces ya sale ahí, sale el demonio, ¿no? Entonces, pero ya estaba ahí aún el cuerpo extraño, ¿no? A mí me parece que esto es
para este tiempo, incluso para este todavía como interesante plantearlo, porque pues ya no pensamos entonces que un evento en sí pueda ser traumático, ¿no? Una pregunta que a veces hace pues, las personas, ¿no? Como que yo no voy a dejar a mi hijo ver esa película porque lo va a traumar, ¿no? Pues la película en sí mismo no construiría el trauma, ¿no? Y pues bueno, ya explicaremos a lo largo de los casos estos elementos teóricos de lo que viene siendo la doble conciencia, que ya un poco nos adelantaba Ricardo, qué es lo que se está pensando ahí, una tendencia a disociar, los estados hipnoides, el gran ataque histérico que propone Charcot para describir esto que les sucedía a las histéricas y cómo dentro de esta teoría está este afán de explicar una de esas fases, que es la fase de la actitud pasional, donde empiezan a delirar las histéricas o alucinar o mencionar ciertas visiones que tienen, ¿no? Vemos cómo hay un intento por explicar eh, estos síntomas desde un punto de vista fisiológico, con este asunto de una teoría de equilibrio en la mente, en donde cuando hay una excitación se busca una descarga y cuando no existe esa descarga, pues entonces empieza a haber una serie de movilizaciones psíquicas para desalojar de esa energía o para irla reprimiendo o apartándose de ella, ¿no? Entonces, acá vemos términos muy brogerianos como el de la catarsis de la venganza ante una afrenta, ¿no? Y el de abracción también, que es un término brogeriano que viene a significar algo como una descarga a través de la palabra, ¿no? No es una reacción no es una reacción que sucedió en su momento, sino que se da después a partir de la palabra. Eh, y pues bueno, un poco este es un adelanto de todo lo que vamos a estar aprendiendo de teoría y cómo a partir de ahí se está interviniendo en estos casos de estudios sobre la histeria. ¿Hay algo que quisieras agregar, Ricardo, sobre la comunicación preliminar? Pues está el bosquejo, todo es energético y más adelante a Freud le va a ayudar a proponer estos elementos de la pulsión. Y que Ujú. bueno, dentro de este texto de estudios sobre la histeria, pues sí, sí es bastante importante. Pero ahí yo me quedo con el elemento energético. Este elemento energético creo que es lo que está abriendo la escucha a Freud, ¿no? Lo está pensando los casos a partir de cómo se está moviendo algo, ya no en el cerebro, en el proyecto quizás está pensando que en el cerebro, pero se está moviendo las representaciones en el decir de estas histéricas, ¿no? Ujú, sí, sí, como decías, ¿no? Esto de la representación a los 14 y eso, pues, ¿dónde quedó? ¿Y qué fuerza toma a los 18? E implicaría justamente eso, ¿no? Elementos energéticos. Para Freud, para Freud. Ya en Breuer, pues bueno, Breuer insiste, tiene su línea teórica. Y en Freud pues lo más importante es lo sexual. Pero esa sexualidad también pensada, sí, lo voy a decir así, como estos elementos energéticos. Eso. La sexualidad en este momento de 1893 aparece como un elemento, como una necesidad fisiológica, ¿no? Que, Sí, que, que empuja una descarga o que tiene un excedente, ¿no? Por algún suceso, como un ataque sexual, que hace que no pueda tener un decurso normal, llamémoslo así, porque aquí sí podemos hablar de normalidad en esta época, ¿no? Entonces eso pone a andar a la mente para hacer algo con ese excedente que es la sexualidad. pues al Y cuerpo, ujú, ¿no? E incluso, bueno, ahí pones, ¿no? En la imagen justamente ese,
También vamos a hablar de ese. su disque esquema de, su dibujo del esquema sexual, que es todo un Está rollo bien del adentro bueno y del porque afuera. está bien bueno ese esquema. Ya lo veremos Sí, ahí como sí, lo... claro. Porque Pero es su lo intento importante ahí, de... el adentro y el afuera Ajá. de un correr energético sexual, de alguna forma. Ujú. Sí, sí, Pero sí. sí, ya lo veremos. Bueno, pues sí, 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 también tiene lugar. Sí, por supuesto. Y a ver, Aurora, levantas ahí la mano. Sí, ok, me hace como, me llama la atención eso que comentaste hace ratito, que dices o comentan que el suceso, o sea, el evento, no se detona en el momento, o es, sino es una serie de sucesos que van pasando. eh, O sea, me abrieron, como que se me vinieron muchas cuestiones acerca de eso, ¿no? No sé Ujú. expresarlas todas, pero así como que, pues entonces, qué es lo que sucede después cuando se detonan? O sea, se dice que se convierten como en cuerpos extraños, ¿no? Sí, sí, Ujú. sí alcanzo a entender eso. Pero entonces mi pregunta es, ¿en qué momento se detonan o por qué o cuando está débil la persona o no sé? Este, ¿Podrás repetir un poquito acerca de eso? Sí, yo lo voy a llevar justamente al caso, que es lo bueno de estar trabajando ya con los casos de Freud, que podemos poner ejemplos más específicos. Por ejemplo, en Catarina Freud lo está pensando del siguiente modo. Ese cuerpo extraño o ese recuerdo, esas representaciones y esos afectos que están en Catarina, pero que no había tomado ese de curso energético para sacarlos, para reaccionar, son las asociaciones que tiene del recuerdo uno y recuerdo 2, ¿no? El recuerdo uno que es cuando el padre la va ahí, a la cama, y el 2 cuando sale de la habitación. Eso permaneció en la conciencia de eh, Catarina, pero no le dio importancia. Freud nos dice, no le había dado esa connotación sexual, ¿no? Le pareció que fue cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, tampoco lo había olvidado. Ahí estaban esos recuerdos como si no hubiera pasado nada, ¿no? Pero cuando ve ella esta situación de que está con la prima Francisca, se da cuenta, ya estamos hablando que es una academia de 18 años, se da cuenta que pues están teniendo una relación sexual. Entonces, ese evento hace que los otros dos eh, tomen también la significación sexual. O sea, que diga, pues también eso, que de hecho acá lo dice Freud, es la forma en cómo interviene con ella, le explica eso, le dice, porque estamos con un Freud que explica, ¿no? Le dice, le dije pues, tras terminar ella su confesión, ahora ya sé lo que se le pasó por la cabeza cuando miró dentro del dormitorio. Porque recuerdan que vio dentro del dormitorio y dijo, al punto me he apartado de la ventana, me he apoyado en la pared y me entró la falta de aire, que desde entonces tengo. Se me nubló el entendimiento, sentí un peso sobre los ojos y en la cabeza me martillaba, todo me bullía. Y dice Freud, le dije pues tras terminar ella su confesión, ahora ya sé lo que se le pasó por la cabeza cuando miró dentro del dormitorio. Usted ha pensado, que ahí es lo criticable de Freud, pero voy a continuar. Ahora hace con ella lo que aquella noche y las otras veces quería hacer conmigo. Eso le dio asco porque usted se acordó de la sensación que tuvo cuando a la noche se despertó y sintió su cuerpo. Ella responde, muy bien, puede ser que eso me diera asco y se me pasara eso por la cabeza. Ahora dígame con exactitud, ya es una muchacha crecida y lo sabe todo. Dice, ahora sí, claro está. Dígame entonces con exactitud qué fue lo que sintió de su cuerpo aquella noche.
Porque aquí está planteando que parte de la cura es que no solamente lo recuerde, sino que también lo descargue, ¿no? Que la representación venga acompañada con el afecto que no se pudo descargar. Entonces, decía yo acá con este esquema que el trauma no está pensado como tan lineal. O sea, no es que el día que su padre se acostó encima de ella generara en sí el trauma y los síntomas, sino que eso quedó como un evento cuya descarga no pudo salir, pero se quedó ahí. Luego pasó lo de las habitaciones y ahí se quedó también, ¿no? Con ciertos afectos sofocados permanecieron en ella como cuerpos extraños, ¿no? O sea, como algo, como ideas que ahí se quedaron, ¿no? No le prestaba importancia, pero tampoco las olvidaba, pero ahí estaban, ¿no? Entonces, eso hizo que tuviera, en palabras de Freud, una predisposición para cuando lo vio en la ventana con Francisca, entonces se unen esos eventos con el afecto desembocado, que ocasionó al ver al padre y a Francisca, y entonces se unen y se le nubla el pensamiento y empieza a desarrollar los síntomas, ¿no? Entonces, digamos, por eso lo pongo acá como en un cuadro, toda esa dinámica es lo que ocasiona en sí el trauma psíquico, ¿no? No es tan literal. De evento uno digo tan lineal, evento uno y desarrolló síntomas al otro día. No, sino que permaneció ahí como un cuerpo extraño que ante un agente provocador va a desarrollar la histeria. A ver, Miriam. Buenas noches. A Buenas ver, noches. por lo que estoy entendiendo de toda esta parte, el trauma le causó cuando miró la ventana, o sea, ya a lo mejor ya tenía como un precepto moral y lo que hizo fue recordar lo anterior y lo asoció y por eso se sintió así. Pero en dado caso de que los primeros dos escenarios no hubieran pasado o no hubieran existido, al momento de mirar la ventana, ese hubiera sido como que su evento inicial o probablemente ni siquiera le hubiera causado a lo mejor algún evento porque ya tenía como el conocimiento de qué era lo que estaba sucediendo. No sé si me Eso. expliqué. Sí, sí, sí. Bueno, creo que sí, y está muy interesante lo que estás poniendo acá a debatir, porque ahorita vemos que piensa Ricardo, pero por ejemplo, para Freud, acá existe todavía ciertas personas que le va a llamar como normales, ¿no? Que si no tuvieran esa predisposición, ya sea por herencia o porque no tuvieron esos eventos, eh, o pudieron descargar, pues no hubiera desarrollado una histeria, ¿no? O sea, si no hubiera esos eventos, no hubiera desarrollado, se hubiera molestado con su papá, qué sé yo, ¿no? Le hubiera gritado, qué sé yo, ¿no? Pero no hubiera desarrollado síntomas histéricos. Pero entonces también plantea algo que creo que lo vamos a dejar hasta el final del curso, pero va a estar saliendo, ¿qué tal que no pasó? O sea, ¿qué tal que esos recuerdos no pasaron en la realidad, sino que son fantasías de Catalina, ¿no? O sea, ¿qué tal que eso no sucedió como ella lo recuerda, ¿no? Porque si algo sabe Freud es que la memoria nos engaña, ¿no? Habrá un texto de Freud que se va a llamar incluso Recuerdos encubridores, ¿no? Que la memoria no es fiel a los sucesos, sino es también como lo, a veces la memoria va cambiando con la emotividad que tenemos en el presente, ¿no? Entonces, ¿qué tal que eso no pasó? Entonces, ¿por qué en Catalina desarrolló eso? ¿No? ¿Por qué fantaseó eso? Que el padre quería acostarse con ella, ¿no? Que es ahí justo donde a mí me parece interesante cómo Freud no se clava en este abuso sexual o ataque sexual, sino más bien en cómo esas representaciones están obstruyendo la descarga de estos afectos, ¿no? Entonces, no sé si por ahí va tu pregunta, yo me fui por otro lado. No, sí, justo iba por ahí. ¿Tú qué piensas, Ricardo, con esto que plantea Aurora y Miriam? ¿Tiene ese micrófono apagado? No sé si por ahí. Sí, Ah, pues
me quedé pensando en cómo ubicar, o sea, en esta época, un trauma. Y para la persona, si es que, o sea, para Catarina en este caso, si es un trauma. Eh, no sé, tal vez no. Tal vez, no sé, me quedé pensando que una hipótesis que tendría con Catarina es que siente culpa de la separación de los padres. Mm. Pero para Freud pues, ubica el trauma a los 14 años, con, tal vez no con un ataque sexual, porque Catarina no lo nombra, pero con un acercamiento Que es el comen, ajá. raro, o sea, un acercamiento que fue desagradable, que se cargó de cierto afecto y que posteriormente pues se presenta el síntoma ante algo que hizo que se asoció, o sea, una representación más que de ver que tenían relaciones sexuales, ese acercamiento a Francisca. Porque por lo que recuerdo de lo que dice del caso es que estaban vestidos. Sí, Entonces en la escena es ese acercamiento de estar en la misma cama. Y ahí algo aparece, algo surge, ¿no? Algo se asocia en las representaciones y aparece el síntoma, que es ese cuerpo extraño, como si estuviera poseída y vomita. Algo ocurrió en el cuerpo. Que bueno, ya después Francisca aparece panzona, y es diferente, ¿no? Pero insisto, bueno, hay elementos que no tenemos, ¿no? Y bueno, si está embarazada, pues algo ocurrió. Pero ahí Catarina, en esta o que centra, que llama la atención con lo de la alucinación, eso es de Freud. Muchas cosas son de Freud. Pero pues bueno, ahí nos presenta esto y ir construyendo, es que también esa es otra, ¿no? Ir construyendo un caso a través de la escucha se lleva su tiempo, porque va a tener una lógica la historia, ¿no? La narrativa. Y cada sesión, cada narración aportará un elemento hasta que quede una narración, ¿no? Como una escritura, justamente. En teoría tiene que ser del paciente. Pero acá Freud está escribiendo y está narrando algo. Bueno, eso es lo que se me ocurrió. Yo no sé si me viajé, me fui o no. Pero, Otra preguntita. Ah, ujú. perdón. No, adelante, Aurora. Eh, eh, ¿Creen que tenga que ver, o sea, que se detona a los 18 años por la etapa de desarrollo en la que está? Los deseos que empiezan a suceder en, pues, en el ser humano, ¿no? A la edad a la adolescencia y todo eso, que se detone precisamente ese cuerpo extraño, vaya, que quiera pues, salir de alguna manera, ¿no? Dentro de lo que es el deseo sexual o cosas así, ¿tendrá que ver? En Freud, en este momento, sí lo está pensando así, porque para Freud aún no existe la sexualidad infantil y sí piensa que algo sucede en la pubertad. De hecho, en las cartas, y también vamos a traer ese esquema en las otras sesiones, va a marcar temporalidades de a qué edad, según pasen esos eventos, pueden predisponer a que salga neurasténico, a que salga histérico
o neurosis de angustia, ¿no? O paranoia, ¿no? O sea, sí, Freud lo está pensando en este momento, 1893, como etapas de desarrollo. Y sí está pensando que algo va a surgir del cuerpo en la adolescencia, que va a ser un excedente, que va a llenar o que va a ligar otras representaciones. Entonces, desde este momento sí podríamos pensarlo así, pero también se va a ser bien interesante ver cómo abandona eso y que está la famosa carta donde dice, ya no le creo a mi neurótica, ¿no? Le dice, ¿no? Que en realidad no es como a una persona, sino él mismo está diciendo, ya no estoy como tan seguro de que esto sea así y que es el surgimiento del psicoanálisis, ya como una teoría distinta, con una epistemología distinta a esta que es la médica. Entonces, por ahora solamente yo adelantaría, sí, sí, Aurora, sí lo está pensando así Freud, como que algo sucede en una etapa de desarrollo que va a despertar ciertos afectos y que entonces va a devenir traumáticos ciertas representaciones. En este momento sí yo podría afirmar que sí lo está pensando así, ¿no? Pero también quisiera adelantar que por eso es también parte de este curso, ver cómo va abandonando estas ideas y por qué hoy en día ya pues no se piensa así, ¿no? Sería como caer en los errores que el mismo Freud cayó, ¿no? Y que se equivocó. Que como hemos dicho en otros cursos también, uno le aprende mucho a Freud no tanto en lo que le acierta, sino en cómo se equivoca, ¿no? Cómo se va equivocando y que eso lo va llevando como a otros lugares. Pues bueno, ya son las 9:37, nos hemos pasado con 7 minutos. Pues eso es una probadita de lo que va a ser el curso de Freud y la histeria. Como les mencionamos al inicio, están los casos que vamos a ver, y que vamos a ir regresando. Van a ser como ciertos casos en los que nos vamos a anclar para no desviarnos tanto, pero seguramente Catalina va a regresar en comentarios y como ejemplo, ¿no? Entonces tenemos Catalina, Ana O, Emi Bonene, que también hoy apareció, y Dora, ¿no? El caso Dora. También como ejemplos, algunas otras van a estar apareciendo, ¿no? Eh, la idea es entender cómo se estaba pensando en 1893 con esto del mecanismo de los fenómenos histéricos y cómo va a ir eh, desprendiéndose de esas teorías para ir construyendo unas nuevas. Pero justo creo que lo valioso es más que llegar a la respuesta, es esto que hizo Aurora, ¿no? Como ir pensando con Freud, como diciendo, creo que entonces es por la adolescencia, porque Freud le dice, ahora que ya estás crecidita, ¿no? O sea, está apelando no solamente, no lo dijo porque sí, sino está apelando a un desarrollo, ¿no? Como que ahora ya lo vas a entender, ¿no? Eso que no pudiste entender y que devino traumático porque tu pensamiento no lo pudo entender y después lo asoció con este evento, ¿no? Entonces, sí, Freud sí lo está pensando como desarrollo y que es algo que hoy en día, pues sí, sí, criticable, pero a partir del mismo Freud nos da los elementos para decir, por ahí ya no es, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por haber asistido. Los esperamos entonces el domingo. Ricardo, no sé si quieras dar algún comentario final para concluir esta sesión. Continuará. Continuará, ¿sí? No, Bien, por ahora no. vale. Pues entonces los esperamos este domingo en punto de las 10 a.m. para empezar a platicar de Ana O, quien, quien fue Bertrand Pappenheim, y este y seguir retomando estas preguntas sobre qué es lo traumático, por qué una persona deviene histérico y otro neurasténico, qué pasa con las intervenciones que está haciendo Freud y los aspectos históricos y sobre todo no ser ingenuos al leer a Freud de creerle todo a Freud, ¿no? Porque pues obviamente como dijo Ricardo, nos está presentando lo que él quiere como afirmar que es su teoría. ¿Cuál teoría? Esta que está acá, que es la comunicación, bueno, los mecanismos psíquicos, pero también en ese comunicar hay otros elementos que nos ponen a pensar, como esto de la culpa con los padres, es una línea que Freud
no ahondó mucho. Se entiende que no fue un caso, sino fue una anécdota en las montañas, ¿no? Ese asunto también está interesante, ¿no? De ponerse a platicar en las montañas, ¿no? Cara a cara, ¿no? No creo que haya llevado su diván, ¿no? Y la haya acostado ahí, ¿no? Entonces ver cómo también pensar, ¿no? Cómo es posible como intervenciones que no son necesariamente es como en el diván, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su presencia y nos vemos el domingo para continuar, ¿vale? Que tengan una excelente noche. Bye bye. Gracias, hasta Gracias. pronto. Bye, bye. Gracias, Gracias. buenas Saludos. noches. Hasta luego. Bye.